¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Noches ya, por supuesto. Gracias por acompañarnos en Periodismo en Plural. Le pedimos que se quede con nosotras en los próximos minutos, porque tenemos 3 temas que ponemos en la mesa, por supuesto, para su discusión. Número 1, la Casa Gris, la casa de López Beltrán, y esta investigación periodística que habla precisamente de algunas propiedades en renta por parte del hijo del presidente de la República. También vamos a hablar de un operativo que se inició desde el pasado fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, módulos seguros, y cuáles son los alcances que ha tenido en estos primeros días de su aplicación. Y por supuesto no podemos dejar de lado este aniversario de la Perla Tapatía, la capital de Jalisco, 480 años de la fundación de Guadalajara. Así que estos temas son los que ponemos sobre la mesa y le doy la más cordial bienvenida a Lucía Almaraz Cáceres. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues un placer siempre estar con Irán, con Poncho y con Gabriel. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes, buenas noches. Irán Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por permitirme estar con ustedes y bueno, también con ustedes. Alfonso Javier Márquez. Qué gusto compartir mesa con todos ustedes y con temas tan interesantes. Vamos comenzando, ¿no? Bien. Híjole, pues bueno, se pone en el ámbito periodístico una investigación donde se muestra que una casa que rentó el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos tiene un vínculo con un contratista de Pemex. Y esto levanta precisamente estas antenas, ¿no? Investigar si hay un acto ahí irregular en cuanto a presuntos intereses entre ambas partes. ¿Qué se debe hacer? La última versión, la única versión oficial que hay como respuesta de parte de José Ramón López Beltrán, dada este domingo por la noche a través de un escueto comunicado, es que él es asesor legal, dice él, de un bufete que le presta servicios a esta empresa. Asesor legal. Y entonces se abre otra vertiente más del asunto, que no de la investigación, en el sentido de que si él puede ser asesor legal de una empresa en los Estados Unidos, trabajando en los Estados Unidos. Todos sabemos que un abogado graduado en México no puede ejercer en los Estados Unidos si no tiene una validación y además un aval de la barra de abogados de los Estados Unidos, en este caso de la barra de abogados de Texas, que sería donde él estaría prestando estos servicios. Esa es la última justificación, pero luego viene una serie de contradicciones y de fallas en el sentido de que pues, el portal que avala su dicho es un portal creado 2 días antes de una empresa que utilizaron para la imagen capturas de pantalla y una serie de contradicciones que hacen todavía más inverosímil la versión que ha dado oficialmente el gobierno de México y eventualmente también el hijo del presidente, que bueno, él pretende no actuar como el hijo del presidente, sino como si fuera un profesional jurista en esta materia. Bueno, que lo ha dicho también Irán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay ninguna relación de mis hijos, de mi familia, con el gobierno que el preside. Sí, a ver, es que ya van 2 semanas del tema. 2 semanas en donde se ha abordado de diferentes aristas y pues a partir de lo ocurrido el viernes me parece que ya toma otro nivel a partir de lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dándole un poco de seguimiento a lo que ya decía Alfonso, don Alfonso Javier Márquez, pues resulta también además que esta empresa es propiedad de, su nombre es apellido Chávez, Daniel Chávez, que es uno de los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo dijo hoy, lo decía el presidente en la mañanera, honorario, es decir, sin pago por el Tren Maya. Es decir, hay una liga más allá del mismo hijo, sino ya ahora directamente con el presidente, por lo cual pues se generan todavía más suspicacias en torno a esto. Y me parece que el error grave ha sido el engancharse con un tema específico, el presidente, y a partir de ahí, pues ir buscando la manera de darle vuelta a esta investigación que puede estar o bien hecha o no, ser con inferencias o no, me refiero a la investigación periodística publicada de la Casa Gris, así se le conoce ahora,
pero el presidente se ha encargado de darle aún más realce al tema porque no responde en específico lo que se pregunta. Existió ahí un conflicto de intereses, eso generó contratos con la empresa Pemex, con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es eso lo que no se responde, y todo lo que surge alrededor ha ido haciendo crecer aún más el tema en detrimento del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que no ha sabido manejarlo y está mal asesorado, muy mal asesorado en cuanto a las respuestas que da, ¿no? Pareciera que se hace más grande el problema en lugar de Lo ha resolverlo. hecho. Se tendría que haber resuelto si el presidente hubiera dado la indicación inmediata de que se hiciera una buena investigación y se eliminara cualquier presunción de este conflicto de intereses con su familiar. Sí, definitivamente yo creo que ha sido una mala estrategia, una mala comunicación política. En el caso del comunicado que da José Ramón, un comunicado tardío, ¿no? Después de aproximadamente 15 días, con datos muy escuetos, pero que efectivamente abren para que nos realicemos mucho más preguntas, como lo que decía Poncho, ¿no? Entonces estudió la licenciatura o maestría en Estados Unidos y entonces se ha certificado en la barra de abogados de Texas para que pueda ejercer, porque es muy complicado que abogados mexicanos podamos ejercer en Estados Unidos, porque los requisitos son diversos. Cualquier carrera, ¿eh? Seguramente. Pero son muy diversos a que hoy salimos aquí en México y inmediatamente podemos ir a litigio, asesorías, etcétera, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro, él se hace llamar que es un ciudadano en el ámbito privado. Eso no es necesariamente cierto, porque él ya había formado parte de Morena, él ya les había organizado el tema de los comités en Morena, él incluso ya tenía un señalamiento previo a esto de un senador en donde gozaba de una dirección de buen nivel en la Procuraduría de Justicia cuando Marcelo Ebrard estaba en el gobierno, ¿no? Y era solamente pasante. Entonces, sus señalamientos no son precisamente de hoy, sino que ya vienen atrás. Y por otro lado, bueno, pues es que las redes sociales ahí las tenemos, ¿no? Su esposa, Caroline, pues se ha dedicado en sus redes sociales a decir, andamos en Europa, vamos a partidos de la NBA, del Super Bowl, etcétera. Entonces ahí se puede evidenciar el tipo de vida que tienen, pues tanto José Ramón como Caroline, y que entonces se viene a caer el discurso del gobernador, un discurso que es... Perdón, del presidente de AMLO, en el sentido de austeridad y mejor todos ser pobres, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, una mala comunicación política, un mal asesoramiento y por supuesto una bola que se va haciendo mucho más grande en este sentido. La ley es clara cuando habla de conflicto de interés, hay que remitirnos a la ley General de Responsabilidades, donde habla que si hay una situación en la que se le impida a él realizar una atribución por él o por familiares o por terceros, ahí hay conflicto de interés. Entonces, no hay más que irnos a la ley, Trini. Y aquí, esto que va avanzando, que dice Hiram, ¿no? Que la bola de nieve se va haciendo más grande, tiene que ver ya, no sé si tú lo veas como un ataque contra un ciudadano en específico y se están llevando las miradas a algo que pudiera ser a lo mejor un distractor y no la esencia del problema. Gabriel. Bueno, mira, primeramente sobran las suspicacias, ¿no? Más allá de elementos objetivos de violación de leyes o de delitos que se han cometido, sobran las suspicacias, las interpretaciones. Mucho tiene que ver con este ambiente polarizado que vive el país. Entonces, yo en ese sentido me reservaría una calificación de valores en este tema hasta tener mayores elementos. El país vive una polarización, efectivamente provocado por el discurso, la narrativa del presidente, y el asunto aquí es que la supuesta tráfico de influencias que podría haber caído el hijo golpearía la imagen del presidente, de la narrativa de honestidad. Ese es el punto. Pero crece, en razón de la intervención del presidente, la defensa a ultranza que hace de su hijo y además posiciones que asume en el cual hay una violación a la privacidad, ¿no? Que se debe tener en la cuestión de información confidencial de datos personales, y ahí el presidente comete un delito en una defensa que hace muy mala defensa. Yo creo que
no son los asesores, porque creo que él no tiene asesores en esos temas, es su opinión y él en ese sentido voy derecho y no me quito. Entonces, eso es lo que lleva precisamente a que el tema crezca. Yo me esperaría pues a que se hagan investigaciones. Hay un marco jurídico también en Estados Unidos y creo que allá pues es muy diferente a México. Habrá que ver qué investigaciones hace. Hubo una violación a las leyes norteamericanas. Sale a la defensa, no me acuerdo si hoy o ayer, la esposa de José Ramón, donde ella presenta una serie de elementos en los cuales señala que la renta de la casa, porque no es una compra de la casa, es una renta, viene de 2019 y señala pues que la primera comunicación que hizo fue a través de redes sociales, de WhatsApp, y ahí va dando seguimiento a cómo se fue dando la comunicación. Entonces, veo también que mucho se ha manejado una posición en contra en las redes sociales de José Ramón y del presidente, también en razón de esa animadversión que se ha generado en el país. Entonces, hay mucha subjetividad y por un lado hay unos argumentos y por otro lado hay otros. Entonces, yo me esperaría pues a que esto, a ver cómo evoluciona y qué otros elementos se aportan y que haga una investigación al margen del presidente y también en Estados Unidos. Ahora, ¿no sería prudente voltear a ver el ejercicio de esta empresa, Baker Hughes, que está señalada con ciertas irregularidades también dentro de su operación a nivel mundial con otros países y ver qué acciones desde antes de que llegara esta administración se cometieron de manera irregular dentro de la operación de Petróleos Mexicanos? Vamos, podría ser un segundo capítulo de esta desviación de recursos, ¿no?, a través de esta empresa y sobre todo pensando en toda la historia de este señor que ya está preso y que todavía no se resuelve su situación legal. Es que considerando lo que ya pasó con Odebrecht, toda empresa que tenga relación con el Estado mexicano tendría que ser investigada previamente. Entonces, es decir, si lo hiciéramos ahora es ya ir tarde, ¿no? Porque evidentemente ya hay irregularidades cometidas. A ver, vamos quitándole la paja a todo esto y vamos estableciendo cosas que son hechos. Uno, hay violaciones reales a la ley de protección de datos, a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos por parte del presidente de la República. El presidente de la República, les recuerdo, hace 2 años, justo en el mes de febrero, promovió y quitó el fuero. Luego entonces, el ciudadano presidente de la República puede ser juzgado por cualquier delito y puede ser imputado por faltas y delitos cometidos en agravio de la nación, del pueblo o de terceros. Entonces, esta parte se tiene que ver y se tiene que ver ya. La otra, la de la opinión pública, desde el día 17 que pasó esto, mucho se habla de la imagen del presidente. La imagen del presidente, hoy Consulta Mitofsky presentó un estudio, son casi 2 puntos la pérdida, es decir, cada día va perdiendo más y más y más. Lo que refleja pues que ninguna de las explicaciones que se han dado a través de las mañaneras ha sido convincente o ha logrado detener esta caída de la imagen del presidente. ¿O será que algunos ciudadanas se ponen en el papel de quien resultó víctima y dice, bueno, a lo mejor esta persecución puede ser contra cualquiera, ¿no? Porque el Estado operó. Es decir, no hay como otra digamos, lectura. No hay otra lectura. El Estado operó y... Bueno, pero no dijo quién le entregó esa bueno, información. pero esa información solamente había podido estar en manos del SAT, por ejemplo. Pero además, ¿no? bueno... Y además, no solo delitos, porque tiene que ver con el Código Fiscal, pero tiene que ver con faltas administrativas graves y no graves que están en la Ley de Responsabilidades Administrativas y que él es un servidor público y que también le aplican a él y que por otro lado tiene que ver con esta idea de que va a haber un desgaste, un poco lo platicábamos en otro momento, ¿no? No solo de las explicaciones que hoy no nos satisfacen, pero que por otro lado también encontramos que muchas y muchos sí le compran y sí defienden el argumento que él está dando en este ámbito, lo decía Gabriel, de la polarización y de que tendríamos que tener un escenario mucho más claro en cuanto a que sí está violando la ley, principalmente la Constitución.
A mí me llama mucho la atención lo que decía Gabriel, el dicho, voy derecho no me quito, decías, y la otra parte es, si me pegan me desquito. Y es justamente lo que está pasando, ¿eh? Está golpeando con todo el aparato estatal, porque si bien es cierto que esa información, quién sabe cómo le llegó, a lo mejor a través de un WhatsApp, un tuitazo, lo que tú quieras, al presentarle en la mañanera, le está validando, le está dando por cierta. Y te dice, bueno, de aquí vamos a investigar, pero entre que investigas o no, ya estás mandando el mensaje de que eso que estás presentando es una realidad. Lo estás validando porque eres el presidente de un país. Y entonces este asunto de que de pronto uno escucha en charlas de café, en opiniones así, de pronto tomadas al caminar, el presidente se está defendiendo. ¿Se está defendiendo de quién? O sea, es decir, ¿es una lucha similar en poderes? Es decir, un ciudadano cualquiera, el que tú quieras, un empresario, un periodista, el que tú quieras, es similar en poder al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, quien sea, y en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que no es una lucha igual. Y me parece que ahí es donde el presidente está perdiendo el foco en no tomarse en serio y saberse lo poderoso que es, o lo sabe también que está jugando. Su marco legal, Claro. donde él se tiene Que mover, ¿no? Claro. Para poner precisamente las bases de un país democrático, ¿no? Bajo que es un lo principio de legalidad, Por Trini. supuesto. que es lo que todos, O la otra, buscamos. lo sabe muy bien y está Y de jugando todas así, lo cual formas no le lo hace muy importa. temerario. Lo hace muy temerario, es peligroso lo que hace. Ahí yo creo que hay un punto que tendrá que dilucidarse. Es ese exceso del presidente de irse contra un particular, ¿no? Contra un periodista. Y además que viola la ley. Entonces, el presidente está violando la ley. Y el asunto es, ¿qué va a pasar? No puede quedar impune. Eso es muy importante porque es muy público el tema y las instituciones correspondientes que les toca establecer una sanción, ¿cómo van a actuar? ¿Qué tipo de sanción le van a aplicar al presidente? Porque es una violación la que se cometió, flagrante. definitivamente, independientemente pues del caso allá de la Casa Gris, y si hay tráfico de influencias, si hay algún delito que se haya cometido, que yo hasta el momento la verdad es que no lo he No hay advertido. nada. Pero en el caso No hay del nada. presidente Inferencias, nada más cometió dudas. No hay un nada. exceso, un error. Dudas. Creo que es lo más delicado de todo lo que ha pasado. Esa intervención del presidente que lo hace, que el presidente se enoja, ¿no? Se enoja y dicen que el que se enoja pierde en política. Se enoja, pierde el equilibrio y bueno, comete esa falta que me parece delicada, que yo esperaría una sanción. ¿De qué tamaño? No sé, pero sí está cometiendo una falta y el presidente no lo debe hacer, no debe excederse, abusar de ese poder que tiene como presidente de los mexicanos, que es el que tiene que poner el ejemplo, ¿no? De hecho, pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos conocer los ingresos y menciona varios particulares? Bueno, por lo que tú mencionas, ¿no? No sé si me equivoco, pero es el artículo 16 constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Esto es un artículo constitucional y es ahí la falta que se está señalando cometida o que cometió el presidente de la República. Bueno, pues con este tema hemos abierto este espacio. Tenemos que hacer una breve pausa y le invitamos a que se quede porque vamos a hablar precisamente de estos módulos seguros, estos procesos que está haciendo el gobierno del Estado acompañado de diferentes cuerpos de seguridad para detectar armas ilícitas. Así que con eso regresamos. Quédese. Gracias por continuar en Plural y nuestro siguiente tema es precisamente módulos seguros por una ciudad tranquila. Un operativo que lo que busca es detectar armas ilícitas en la vía pública, pero no se han encontrado solo eso, Gabriel Ibarra, se encontraron drogas y han dado con personas que han cometido ilícitos. Bueno, son estas decisiones polémicas que chocan con el tema del respeto a los derechos humanos, pero pues primero yo creo que es fundamental también la seguridad y la tranquilidad de una sociedad. Hemos visto cómo la criminalidad ha evolucionado en sus sistemas operativos
y la verdad es que a nivel nacional el tema de la inseguridad y de la violencia ha crecido, ha rebasado a los gobiernos de los tres niveles, y en el caso nuestro de Jalisco está en una situación muy complicada, muy difícil, que se ha venido agravando en los últimos 18 años. Entonces, pues se requiere nuevas formas, nuevas estrategias, precisamente para enfrentar esa inseguridad, esa violencia ante la irrupción de la criminalidad. Y bueno, es el gran reto que tienen los gobiernos municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal. Yo resaltaría aquí el hecho de que hay una real coordinación, sí la estoy advirtiendo, entre los tres niveles de gobierno que no se había visto en otras ocasiones. Yo pediría que pues participe realmente la Comisión de Derechos Humanos, que hubiera visores ciudadanos precisamente para asegurar o verificar el respeto precisamente a la integridad de las personas, porque en el pasado ha habido otras estrategias que es precisamente lo que ha molestado, ha dañado, y en esto pues todos quisiéramos tener una ciudad segura, que no anduvieran criminales como Juan por su casa paseándose por la ciudad. Pero hay otro punto también, que esto genera de alguna manera desconfianza y pesimismo de la sociedad, que es precisamente la infiltración criminal, ¿no? Y en ese sentido, pues también las autoridades tienen esa gran tarea, esa gran responsabilidad de hacer una depuración real, ¿no? Y además, pues que no haya impunidad, porque de poco servirá que hagan estos esfuerzos a nivel metrópoli, si por otro lado en las otras áreas que le toca la persecución del delito, la investigación, la persecución, la sanción, la impartición de justicia, pues no se da y la impunidad sigue. Entonces es muy complejo en estos tiempos, creo que es muy difícil gobernar por la forma pues como el fenómeno delictivo hoy se está manifestando, ¿no? De hecho, como tú lo dices, lo dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Aquí lo que se requeriría es que a la par le apostara más todavía a un proceso de prevención, Lucía. Claro, por supuesto. A ver, esa es la función de la seguridad pública. Más que el hecho de detenciones y aseguramientos, es la prevención. Cuando se realiza un recorrido de vigilancia, pues lo que trata es de inhibir justo el delito, ¿no? Que ahí está el delincuente y diga, ay, no, ahorita no lo hago porque ahí está la unidad, ¿no? Sí, definitivamente yo también creo que rescato el tema de la coordinación, que es algo que había hecho falta, o que por lo menos no lo veíamos de manera palpable. Hoy está la Guardia Nacional, el tema de militares y la Policía Estatal, que también por información no queda. Seguramente con el tema de inteligencia policial y de georreferenciación identificaron estas colonias con alta incidencia delictiva, que es Oblato, Chapultepec, entre otras, y que es donde se va a enfocar este operativo específico. Hemos visto que esta estrategia se ha implementado en otras épocas, hay que esperar a ver qué resultados da. Lo que hoy se realiza en materia de seguridad, Trini, aquí en Jalisco, bendito sea, porque de otra forma pues estamos bajo el esquema de con la misma incidencia delictiva, ¿no? Entonces, yo lo que también creo que hay que tener cuidado con el tema de derechos humanos, y también el tema de hacer una evaluación, hacer un corte de caja de manera muy constante, porque también hay que reconocer que acciones aisladas como estas, pues poco o nada de resultados van a tener. Tendría que ser una estrategia mucho más integral, pero se agradece que se esté haciendo algo en zona metropolitana. 7 detenciones en las primeras horas del operativo, y el día de mañana, martes, hacen un nuevo corte, el que tú mencionaste. Habrá que ver cuántas más hubo el fin de semana, porque la verdad es que esas fueron de las primeras 24 horas del módulo seguro por una ciudad tranquila. Me quedo con eso que dice Lucy, que tiene que ver, pues, ¿de dónde nace esta idea? De la mesa de seguridad, pero de una conversación en la que están los alcaldes metropolitanos, principalmente Pablo Lemos, Juan José Frenier y Enrique Alfaro, y deciden empezar a hacer esta nueva estrategia, que no es nueva, pero es una estrategia diferente, por lo menos a lo que hemos venido haciendo en los tiempos recientes. Dicen que a estrategias iguales, resultados iguales. Esperemos que con una estrategia diferente haya resultados diferentes. ¿Qué pasa hoy en la seguridad? ¿Qué pasa hoy en el día a día? Y lo vemos en la Guardia Nocturna aquí de los noticieros de Televisa. Y pues un muerto, un ejecutado de este lado,
un feminicidio de este otro, un asalto con balazos acá, una persecución por acá. Y dices, ¿cómo se movieron estos fulanos fuertemente armados por la ciudad sin que nadie los viera ni los detuviera? No, pues la semana pasada dimos cuenta de una persona levantada a plena luz del día en la vía pública. Así, O sea, le dieron tiempo a una persona que iba conduciendo su vehículo de grabar lo que estaba sucediendo. Recordemos la balacera que hay con un levantón en Acueducto, en Andares, cerca de Andares. O sea, los tipos atravesaron la ciudad de lado a lado con el levantado, lo que sea, amarrado atrás, con armas y no hubo quien los parara. O sea, las cámaras los vieron y no hubo quien los parara. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer cosas distintas. ¿Qué es lo que necesitamos? Cortar esta circulación libre que tienen los grupos delictivos en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo me quedaría, más allá de lo que también dijo mi tocayo Alfonso Hernández Barrón, de que habría que ser más presidente de la Comisión de en la Derechos Humanos. prevención, yo creo que habría que ser también mucho más agudos en la inteligencia, porque para desmembrar todos estos grupos delictivos no solamente es agarrarlos, hay que atacar desde la raíz, desde el fondo donde están. O sea, ¿dará esto al gobierno del Estado estas personas claves, estos espacios clave, la forma al momento de detectar qué tipo de arma, de dónde están ingresando estas armas, etcétera? ¿Podremos en algún momento, 1 año, 2 años, 3 años, generar información, esta inteligencia, esta estadística, esta dinámica que cambie las cosas en temas de seguridad, Iram? A ver, es que además de la prevención, además de lograr detener a las personas que pudieran vincularse, o a partir de la detención se evita, es la tesis, ¿no? Es la teoría que se tiene por eso estos operativos. Se detiene, se localiza, se intercepta y a partir de ahí se evitó la comisión de un delito. Por eso están haciendo ese tipo de operativos de revisión, así como aleatoria en puntos específicos. ¿Qué pasa después? Es decir, esas armas serán sometidas a análisis forenses y ver a partir precisamente de esos análisis en qué delitos se les puede vincular. Y si es así, no se volverá de nuevo el Instituto de Ciencias Forenses en un cuello de botella para poder lograr de alguna manera dar certeza en cuanto a ciertos casos, en cuanto a ciertos homicidios, lograr vínculos. Se tiene esa capacidad también, porque no es nada más, digo, y me parece muy bueno, la verdad, yo coincido con esta visión de todo lo que se haga en materia de seguridad. Bienvenido sea, pero ¿qué pasará después? Porque a fin de cuentas habrá que ver cómo se desarrollan esos juicios donde se le vincula o no a proceso a la persona detenida, a ver de todos los que van en el vehículo, de quién era el arma, en quién va a caer esa responsabilidad, vaya, ¿qué viene después? Complejo, ¿no? O sea, no es nada más localizar y sacar el arma de circulación, porque finalmente esa se la conseguirán de algún otro lado y cometerán el mismo ilícito. Es los candados que irán poniendo y el trabajo posterior, que ahí me parece que estará también el gran reto. No nada más que fueron 7 personas detenidas el fin de semana. Hoy siguen las mismas 7 personas y lo estarán en un mes y lo estarán en 8, bueno, 7 personas, 7 armas, ¿verdad? Perdón. Las personas vinculadas a estas armas estarán dentro de un año también. ¿Y a partir de qué delitos? Porque tampoco es que la posesión te dé muchísima carga penal, y tampoco quiere decir que nos debemos de ir a un estado totalmente punitivo, porque también tenemos cárceles colapsadas. Vaya, es un tema muy complejo y con muchas formas de abordarlo y con pocas soluciones realmente. Y que le preguntas a la gente en la calle qué opina sobre estos módulos de seguridad que son itinerantes, que cambian de lugar, y la gente ha manifestado sentirse bien porque a diferencia de otras ocasiones, los elementos que están realizando estas revisiones lo están haciendo con protocolo de derechos humanos, esto es lo que argumentan, y no ha habido ninguna queja. Lo que sí ha habido queja en derechos humanos es en contra de esta libertad de tránsito. Entonces, hay una recomendación ya, no son recomendaciones, son medidas cautelares que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En base a 2 quejas. En base a 2 quejas que ha recibido. No es la mayoría está de acuerdo y está colaborando. Concho. Sí, a mí lo que me alcanza a preocupar un poco, porque hoy escuché al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es que
Ellos dicen, nosotros no estamos yendo a los módulos. El gobierno del estado, desde el fin de semana, yo tengo copia del escrito que le envió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, invitándolos a estar en los módulos, y dice la Comisión, nosotros no estamos asistiendo a los módulos, o por lo menos creo que no están asistiendo todos. Yo creo que sí tendría que estar alguien al pendiente de estos módulos, simplemente para vigilar que se cumpla en la medida de lo posible los lineamientos que tienen que ver con el derecho de las personas. Mira, yo no los eximo, Poncho, pero también la capacidad institucional de la comisión es realmente reducida, muy limitada. Eso por un lado. Y por el otro, Trini, que también esta estrategia en esta evaluación que yo comentaba es como el efecto cucaracha, ¿no? Empiezan a estar tranquilos estos puntos de incidencia, porque precisamente hay presencia policial, pero se van a otros lugares. Y concuerdo totalmente con que esto es una triada, ¿no? El tema de la seguridad pública con la procuración de justicia y la impartición de justicia. Es decir, no solamente es un tema de seguridad, sino que en el momento de aseguramientos y de detenciones, pues se van a fiscalía. Y luego, bueno, en este caso, si es deportación, pues a nivel federal, ¿no? Y luego se va a un tema de juzgados. Entonces, ahí hay que hacer una trazabilidad de los casos para identificar desde la detención y aseguramiento hasta dónde, en qué termina ese asunto. Entonces, creo que eso sería importante. Está empezando. Está comenzando el operativo, tiene pocos días. Hay que apostarle a este tipo de operativos, de estrategias de seguridad. Y me viene a la mente justo el problema que está sucediendo en Colima, que ahí sería otro asunto, pues, pero nos impacta la inseguridad que se vive en Colima a tal nivel que hoy la gobernadora manifiesta que posiblemente deje ya la gobernatura por las amenazas que ha recibido en su contra. El estado de Jalisco ya estuvo blindado con otros estados, como es el de Zacatecas. Vamos, este tipo de, dice el gobernador justo el día de hoy, ¿no? No hemos visto la posibilidad de blindarnos, ¿no? con Colima. Pero bueno, la zona metropolitana de Guadalajara sin duda concentra el mayor número de la población de Jalisco, pero en el resto de las comunidades, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, hay otra actividad criminal, Gabriel. Sí, pero el porcentaje más alto de delitos se comete precisamente aquí en la metrópoli. Es delicada la situación de seguridad que tenemos, tan delicada pues que se va por este tipo de estrategias, pero esto tiene que ser transversal e integral. Tiene que articularse con otras áreas, porque poco servirá si hacen esto nada más, pero por ejemplo hay inversiones fuertes en la cuestión del C5, ¿no? ¿Y qué tal, cómo está funcionando el C5? ¿Qué tan confiable es? Está también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se ha hablado de la saturación que hay, de que no tienen la capacidad para hacer los peritajes suficientes, necesarios, porque un asunto fundamental precisamente en la procuración e impartición de justicia es el elemento científico, ¿no? Y eso he visto que los gobiernos han dejado de lado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuando vemos cuántos cientos o miles de cuerpos sin identificar ahí están. Entonces, pues esto tiene que ir en paralelo a otras acciones que son fundamentales para que esto pueda funcionar, porque esto, lo de la prevención, es una etapa, pero hay otras, ¿no? Y ahí, pues, sería muy importante que se opere, que se trabaje, porque de lo contrario, pues, no tendremos los resultados que todos quisiéramos, porque todos anhelamos que se recupere la paz y la tranquilidad pública y que recuperemos las calles, los parques, las plazas, como sucedía hace 20, 30 años, ¿no? Donde podíamos ir a la escuela incluso, nuestros hijos, pero hoy pues eso... Sí, caminando y regresar perdió, sin que ¿no? le pasara absolutamente nada a nuestros hijos e hijas. Y ahora te la piensas de si le permite salir a las tales horas de la noche solo, ¿no? O sola. Sí. En el tema regional, Trini, yo creo que ahí sí es importante. Se ha blindado con Michoacán, con Guanajuato, con Zacatecas. Sin embargo, yo creo que la estrategia sí tendría que ir más allá.
porque hoy Colima presenta este tipo de incidencia delictiva, esta problemática ya de manera severa. Entonces, mientras blindamos un lugar, el otro no lo tenemos blindado y entonces pasa el tema, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí tendría que ser, pues lo que hemos hablado, una estrategia totalmente integral en coordinación con las autoridades, pues, de los estados colindantes. Sí, es que es una lucha sin fin. Pues, Así es. ¿no? Y eso que dice Lucy me preocupa, me preocupó desde la semana pasada, que empezaron los operativos en Aguililla primero y se extendieron a todo Tierra Caliente, allá en Michoacán, que son zonas dominadas por grupos delictivos, porque dices, ¿para dónde se van esos? Claro. Para Guadalajara. Entonces, dices, Chihuahua, ya déjenlos dos. O si van a hacer eso, pues hagan algo para que no pase lo de la Operación Cucaracha. ¿Qué pasó en los 80s con el halconazo en Sinaloa? Pues se vinieron todos a vivir a Guadalajara. Entonces, eso está para preocuparse, está para que la autoridad lo considere, lo tome en cuenta. Y sobre el asunto de Colima, no olvidemos que Colima está estrechamente ligado con Jalisco en todos los sentidos. Bueno, la gente de Colima hasta viene de compras Bueno, la al actividad súper a económica Guadalajara. de esta parte del país está El puerto de ligada Colima, al puerto el de puerto de Colima. Manzanillo, ¿no? Particularmente Manzanillo. Colima y Tepic están estrechamente, Pegadísimos. mucha gente de Colima tiene casa aquí y allá, y la actividad económica y política, políticos de aquí están metidos allá, y social, y la delictiva no es la excepción. Así es. Bueno, pues vámonos a la pausa, si nos permite. Ahí está este operativo que se está realizando, módulo seguro. Lo que sí creo que es muy importante es que el ciudadano, la ciudadana, debe participar, debe informarse, debe conocer cuáles son sus derechos para que no haya excesos de uso de la fuerza por parte de estos operativos, que no haya violación a sus derechos y que si en algún punto hubiera una detección de un auto con reporte de robo y a lo mejor yo no sabía y lo compré y a lo mejor no es cierto, etcétera, lo que llegase a suceder, se vincule precisamente en esa detención con las autoridades correspondientes y se lleve el debido proceso para salvaguardar los derechos de todas y todas. Y de esa forma, este operativo de módulo seguro seguramente será exitoso y contribuirá a todo esto que se necesita para la seguridad de nuestro estado. Tiempo de hacer una pausa. Claro, vamos a hablar del 480 aniversario de la Perla Tapatía. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, con nosotras. 480 años de esta última momento en que Guadalajara se estableció en el lugar en el que está. Hubo muchos intentos, pero justo es este aniversario el que se recuerda un 14 de febrero, hace 480 años de la fundación de Guadalajara. ¿Y qué es Guadalajara? ¿Quiénes somos los tapatíos? ¿Es la ciudad que queremos? Y esa pregunta, así Oye, tal cual, se las hago a todos y Oye, cada una de hay ustedes. que decirlo, porque a mí siempre me ha parecido muy destacado esto y destacable el hecho de que el factor de que estemos donde estamos es una mujer, Beatriz Hernández, que ya cansada de que se habían puesto de allá, acá, que diga, ay ya, aquí quédense ya, pónganse en paz. Y se funda Guadalajara aquí Porque me quedo con las familias, ¿no? Porque Sí, me también. quedo con mamás, hijos, hijas, y con toda esa comunidad que traigo que me sigue, digo, ya. Correcto. Pero además había las condiciones, ¿no, Poncho? Había Para las que ya condiciones. se quedaran ahí. Ahí, al margen de lo que después sería el río San Juan de Dios, y donde se juntaban tres ríos, que hoy es la zona de San Juan de Dios y la calzada de Independencia. 480 años, es un montón de tiempo. Pero dicen que es joven Guadalajara. Bueno, si lo comparas con París, que tiene una historia mucho más larga, pero 480 años para una ciudad americana es muchísimo. Y hoy hacía el ejercicio yo en la radio de imaginar, de pensar cómo era un tapatío hace 200 años. Es decir, cuando la ciudad tenía 280 años, que ya era una historia bastante larga. ¿Qué hacíamos? ¿Qué pensábamos? ¿Qué nos preocupaba? ¿Qué comíamos incluso, no? Porque si decimos que la comida tapatía por excelencia es la torta ahogada, no es cierto. La torta es de 70 años para acá, cuando mucho. Es decir, ¿cómo era esa Guadalajara? Y tratar de hacer el comparativo con lo que hoy nos preocupa, y estoy cierto
que casi ninguna de las cosas, salvo lo sanitario, porque por allá hace 200 años ya teníamos una pandemia, nos preocupaba como hoy. Pues una influencia española totalmente, ¿no? Era diferente a la fundación de la Gran Tenochtitlan. Es muy diferente cómo se fundó la Guadalajara, de donde surge, Gabriel. Creo que se ha construido una gran ciudad, eso hay que resaltarlo, porque si hacemos una retrospectiva, como bien lo señala Poncho, de 480 años atrás o 200 años atrás, cómo éramos, y creo que las generaciones que nos antecedieron construyeron una gran ciudad, una ciudad que las generaciones posteriores, estas últimas generaciones, no sé si esta, pero las anteriores, sí se sentían muy orgullosos de esa gran ciudad, que es el alma de México, ¿no? La gastronomía, la música, el deporte, tantas cosas pues que hicieron de Guadalajara esa gran ciudad. Y esa gran ciudad que nos abrió los brazos a muchos y que de alguna manera aquí venimos a formarnos, a prepararnos y que de alguna manera también somos responsables de este desorden que se vive, porque es lo que sucedió. O sea, una ciudad tan atractiva que muchos nos quisimos venir aquí, las oportunidades de preparación, las universidades aquí estaban y nos quedamos a vivir. Entonces, pues la población de 1960 y tantos, cuando se llegó al 1.000.000 de habitantes, como en 40 años creció 400%, 500% más, ¿no? Y ahí es donde se derivan los grandes problemas que se tienen, derivado de alguna manera de falta de visión de algunos gobernantes y derivado también de políticas equivocadas del gobierno federal, ¿no? Y todo esto, pues, vino a generar una situación tan compleja, tan difícil, hoy que nos toca vivir con esos temas de problemas de vialidad, de problemas de movilidad, de problemas de seguridad, de pobreza también que se viven y que pues yo creo que debería replantearse. Es momento también de repensar la ciudad, qué es lo que debería de hacerse, porque ya no es nada más Guadalajara, pues es una urbe metropolitana con más de 5 millones de habitantes y creo que se tienen grandes retos para las generaciones actuales que tienen que pues visualizar, armar estrategias para que esta ciudad no se colapse, no nos ahogue y rescatar lo mejor que ha tenido esta ciudad, ¿no? ¿Qué es lo mejor que ha tenido, Lucía, esta ciudad? Pues mira, muchas cosas. Guadalajara está re bonita, ¿no? A ver, hay que empezar. La capital del estado, ¿no? Reconocida por ser una de las 90 ciudades más productivas a nivel mundial, ¿no? Ha sido reconocida como una ciudad global también. La cuna del libro, tiene eventos magníficos a nivel internacional, Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro. Es el tercer centro económico más importante a nivel nacional, con un Producto Interno Bruto excepcional. Sus convenciones, ¿no? Su centro de convenciones. El centro de convenciones. A nivel estructura, o sea, lo encontramos todo, ¿no? En Guadalajara. O sea, ¿por qué le batallamos? Hay comida, hay infraestructura, hay medianamente transporte. Por supuesto, de contraste, ya lo decía mi querido Gabriel, ¿no? En donde frente a todo esto que les estoy diciendo, pues hay un tema principalmente inseguridad, temas que tenemos que resolver como ciudad. Pero efectivamente muchas personas que vienen y se enamoran de Guadalajara por todo lo que implica, ¿no? Una ciudad cosmopolitan, decíamos, donde encontramos de todo y en donde, por ejemplo, se han hecho eventos deportivos súper importantes, ¿no? Y que no lo tienen, por ejemplo, otras ciudades. Entonces yo creo que nos falta, obviamente, por realizar, ¿no? Desde la ciudadanía, desde la autoridad. Sin embargo, yo creo que particularmente yo no la cambiaba por otra. Lo que sí es que pareciera que no hubo una planeación y se le dio al traste. Así es. En las riquezas que tenía y que a lo mejor se pudieran salvar. Y hablo de, por ejemplo, estos ríos, estos afluentes, estas recargas con el bosque de la primavera, etcétera, etcétera. Ahí es donde un desarrollo, en vez de ser sostenible o sustentable,
que esos términos y esas palabras hace 200 años no se conocían y ahora nos urge retomarlo. Sí, vaya, no había esa conciencia de los recursos naturales, ¿no? Y de lo importante que eran para la buena calidad de vida, vaya, para la calidad de vida, simplemente, ¿no? De hecho, Guadalajara, agua que corre entre las piedras, ¿no? Así en se un define. término árabe, ¿no? ¿Y dónde quedó el agua? Se ve que queremos mucho esta ciudad, ¿no? Sí. O sea, queda más que evidente que nos une un profundo amor por esta ciudad en la que vivimos y en la que creo yo que los ciudadanos, los buenos ciudadanos, intentamos aportar y dar lo que nos toque, ¿no? A fin de volver este sitio próspero y también con... Espero yo un poquito más de conciencia a lo que refieres, a lo del medio ambiente. Creo que ahí es donde se ha fallado y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sin duda sí por parte del ciudadano, pero también porque hemos tenido gobiernos municipales y, bueno, finalmente estatales, porque a fin de cuentas muchos de los gobiernos estatales surgen de una alcaldía de Guadalajara, también hay que decir eso, la importancia que tiene políticamente hablando este municipio. Y no ha habido las decisiones correctas en esa materia. Ahorita que me decía Poncho, bueno, don Alfonso Javier Márquez, disculpe usted. A mí mi servidor. ¿Qué pasaba vamos a disculpar hace todos, 200 años? Y yo pienso, bueno, hace 250, 300, cuando estaba todavía esta visión de la Nueva Galicia y la Nueva España. Y hay que recordar que lo que se logró desde entonces con Guadalajara como epicentro de, pues, político y social, no fue nada sencillo, vaya. Esos pobladores que fueron dándole forma a este territorio y también a estas ideas, estas instituciones que hoy todavía algunas de estas prevalecen, como son los propios gobiernos, o la idea de una alcaldía y demás, no fueron nada sencillos, pensando incluso el conflicto constante que había entre el centro del país y esta parte que somos nosotros, y a lo mejor luego de cientos de años, de siglos, ver que de pronto todavía existen esas diferencias, ¿no? Entre, oye, no, acá nos manejamos así, ¿no? Acá hacemos esto, ¿no? Esto se ve. Yo no sé si menos, porque, bueno, al menos en el discurso se observa todavía la diferencia, quién sabe si en la práctica. Pero en el discurso todavía, pues se busca marcar esa diferencia, ¿no? La globalización también. Todo el fenómeno migratorio del que hablaba Gabriel, no solamente ha difuminado esa presencia en Guadalajara como tal, sino que esta Guadalajara que se ha unido a Zapopan, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, ¿de dónde eres de Guadalajara? Y no importa si tu domicilio está en Zapopan o si está en Tonalá, ¿no? Te preguntan, ¿de dónde eres? ¿De dónde vives? Pero en además Guadalajara. porque se vuelve un referente a nivel incluso internacional, ¿no? Con el tema del mariachi, el tequila lo ubican, es de tequila, pero lo ubican acá en Guadalajara. Entonces, cosas culturales que empiezan a ubicar más a Guadalajara, como la capital, el jarabe tapatío, más, pues, no, y ahora justo por con eso. Guillermo del Toro y Así todo, es. ¿no? Con Maná. Ahí viene el boom otra vez, ahí viene el boom de Guadalajara Tiene con la muchos entrega de los atributos, Óscares, ahí viene. Tiene muchos atributos Guadalajara, pero el quiebre, ¿cuándo se da el quiebre? ¿El quiebre de qué? ¿De aquella Guadalajara? De este crecimiento macrocefálico, pues que es lo que nos genera estos problemas de hoy. Yo he platicado con algunos urbanistas, estudiosos, investigadores, y un punto de todos resaltaría, se da cuando entra la mano del gobierno federal y viene a desordenar la planeación que en ese tiempo se tenía, que más o menos ahí iba la ciudad, con la creación de la CORET, Comisión Reguladora de Tenencia de la Tierra, que le dieron todo el poder para regularizar ejidos y otras figuras contra la autoridad municipal y contra la autoridad estatal y contra la autoridad federal. Venía la CORET y decía, vamos a regularizar estas 50 hectáreas aquí en San Juan Ocotán, Jardines Guadalupe, por ejemplo, varias zonas crecieron por la CORET. En algunos sí hubo la mano del gobierno municipal, pero en otras fue desorden. Y ahí es donde vino ese quiebre, donde se salió de control la planeación. Y ahora, bueno, pues vemos cómo los desarrolladores están destrozando que también la sería ciudad, el gobierno federal con esto de los edificios, ¿no? Del desarrollo vertical del sexenio pasado. Que es otro tema de discusión y de debate sobre cómo es el crecimiento vertical. A mí me parece bien
pero como está, es muy desordenado, ¿no? A mí Pero también no es otro alcanza, partido. ya lo hemos dicho, que no alcanza el agua y no alcanza el drenaje incluso. tampoco para darle salida y lo único que estamos viendo son inundaciones tremendas. Por ejemplo, bueno, la parte Mira, de sobre Plaza Sol. estos puntos de quiebre hay muchas teorías, incluyendo la de el sismo del 85, que nos trajo mucha gente del centro de México. Y hay colonias como La Moderada, que pues, es prácticamente una sucursal del Distrito Federal y que festejan fiestas que festejan en la Ciudad de México y que aquí no festejamos tanto, como el 12 de diciembre o en la tradición de los Santos Reyes Magos. Pero bueno, fíjate, hay que considerar que Guadalajara es como es y no es mejor porque también ha compartido en la historia de este país en la que ha habido gobernantes que nos han saqueado, que se han servido del poder, que han llegado nomás a servirse y a servir a los suyos, y que esto ha evitado pues que no seamos todavía mejor. No obstante, yo veo hoy, quiero ser positivo, yo veo hoy una Guadalajara muy bonita. O sea, veo Paseo Fray Antonio Alcalde, que a mí me parece maravilloso y creo que todavía le falta un poco más. La entrada, ¿no? Por el Matute. Veo el macroperiférico, hermoso. veo exactamente el Matute Remus, que está muy bonito. Hermoso. Es decir, tenemos Bosque de los Colomos, cosas muy bonitas. Poncho. No obstante, hemos perdido cosas. Esta es una Guadalajara más moderna que los de mi tiempo, que yo soy de la Colonia Independencia. Y a mí me tocó jugar la en la calzada para ir. No, yo soy... Yo nací prácticamente en la calzada, pero de este lado. Pero no te crean, yo me juntaba con los del otro lado de la frontera. Aparte no había una frontera como la voy ahora, que es dividida por el macrobús, aunque lo sigan tratando de negar, ciertamente vino a ahondar un poco más esta línea divisoria entre la Guadalajara de allá y la Guadalajara de acá. Pero te digo, lo que perdimos, si nos ponemos nostálgicos, el jugar en la calle, el corretear en las calles, el conocer a los vecinos. Oye, yo no sé cómo se llaman mis vecinos. Ahí los ves Pregúntales, de lejos y digo, hola. Poncho, cuando sí. Mejor se cambia, Poncho. Yo creo que ya ni siquiera se presta pues para eso. Y antes era una ciudad diferente de armonía, de mucho más comunidad. Una Guadalajara bonita, llena de rosas. ¿No? Bueno, no Sí, sé. pues así se le la- denomina. Los más incluso, chavos. ¿no? La eterna primavera, la ciudad de las rosas, ¿no? Esto que... El clima, ¿cómo era el clima? Hay películas que dan constancia de eso, películas grabadas en los 70s aquí en Guadalajara, donde se Siempre la observaba un toman así de la camellón, rosa, De los ¿no? arcos, un ¿no? camellón Donde venían pues, todos los... sí. lleno de rosas. Pero fíjate, esto que acaba de hacer Trini a modo de broma, de la casada para allá, también tiene mucho que ver con la Guadalajara en la que nos estamos convirtiendo y que se suma a lo que dice Poncho en el de no conozco a mis vecinos. Creo que eso es un asunto que cada quien le tocará ir construyendo y reconstruyendo desde el punto en el que se encuentre. O sea, si somos aquellos que padecemos o se quejan de que, híjole, no es como antes, bueno, ¿qué de antes sí me gustaba y qué de eso antes voy a traer ahora? Porque no me puedo quedar nada más como, no, ya no se puede. A lo mejor y sí, ¿eh? A lo mejor y sí, no lo sé. Yo sí procuro eso. A mí la verdad es que sí disfruto ambientes de convivencia de barrio, el conocer al tendero y cuando vas y compras algo le Y que te preguntas diga por tu nombre. cómo está don Y se Javier sabe y le toda mando tu un saludo a historia. don Javier. para justo eso, ¿no? Que a fin de cuentas es esa cercanía. O que se somos muy puede lograr, criticados, ¿no? claro, somos muy criticados por la gente que viene de fuera, por ejemplo, a estudiar, que yo de repente platicando con los jóvenes me dicen, maestra, es que no saben manejar, caray, ¿no? Entonces, Claro. eso depende de nosotros. Una ciudad mucho más amable, ahí depende de nosotros. Sigo viendo gente que por la ventanilla de su vehículo o del camión tiran la basura a nuestras calles. Sigo viendo gente que da lo mismo dejar una bolsa de la basura que un bote 2, 3 días y se vaya acumulando en las esquinas. Seguimos viendo autoridades, y hablo de autoridades de todo sentido, que no respetan sus propias leyes, ¿no? El camión que se pasa el alto, la patrulla que se da una vuelta en uno O circula permitida. por el carril del macrobús sin llevar ninguna emergencia. Vaya, Creo que ahí es donde nosotros podemos... no hay que acostumbrarnos a vivir mal o a perder calidad de vida. Y eso significa también yo qué voy a hacer a partir de eso. Así es, pues tratemos mejor a nuestra bella Guadalajara.
porque hoy, justo este 14 de febrero, cumple 480 años. Así que, Lucía Almaraz, muchísimas gracias No, y al felicidades contrario, por este 14 de febrero, Día del Amor y la felicidades, Amistad. claro, también. por la amistad que Oye, todos para tenemos todos, aquí en Trini, esta ¿por qué mesa. nada más? No, por porque eso dijimos, estoy también comenzando a todos los que despedir. tenemos aquí en la Gabriel mesa. Ibarra, Yo celebro y felicidades. festejo la armonía en esta mesa. Así es. Irán Espinosa, nos vemos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Así Trini. es. Feliz día. Gracias, ¿Cómo la Trini, pasaste igualmente. bien? Muy bien. Qué bueno, me da Muy- mucho gusto. muchas filas, pero muy bien. Comprando rosas y los restaurantes. ¿no? Sí, sí. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente noche.